sabiduría, entendimiento. Gracias, Señor, te damos una vez más, Padre. Señor mi Dios, Padre amado, te pedimos, Padre, por el pastor Javier, Señor mi Dios, que usted, Señor mi Dios, lo bendiga, Señor, le dé conocimiento de tu palabra, Santo Dios. Sea, Señor, que es Él el portador de tu palabra, Padre Santo, lo bendiga, que le dé sabiduría, entendimiento, Padre de la gloria, para que mediante Él, Señor, nosotros aprendamos, Padre, lo que tú nos quieres enseñar cada día, cada reunión que tenemos, Padre Santo, en esta mañana, Santo Dios. Gracias por todo lo que nos das, Padre Santo, y te pedimos, Padre, que siga bendiciendo, Señor mi Dios, tu familia, tu vida de nuestro pastor, Señor mi Dios. Gracias por tu gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Anoche fuimos con su hijo en nuestra casa y les quiero decir que es un orgullo tener estos jóvenes. Felicidades por cada uno de sus hijos. Es una maravilla tenerlos en cada momento, madre mía. Gracias por todo y felicidades por su hijo, que, madre mía, tienen una educación, son una maravilla. Gracias. Tomen asiento, por favor, mis amados hermanos, y nuestros jóvenes. Oren mucho por nuestros jóvenes, por favor, oren mucho. De aquí a 2 semanas tienen también un encuentro de jóvenes, en un tiempo de alabanza, adoración, de palabra, que van a estar compartiendo con más jóvenes de otras iglesias. Amén. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos estamos contentos, alegres? Porque el Señor es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Nos da siempre nuevas bendiciones, nuevas misericordias. Podemos estar aquí. El hecho de poder estar en este lugar, reunidos, que seguramente miles de personas alrededor del mundo ya no están aquí. Y nosotros tenemos esa dicha, esa fortuna de poder compartir, de poder estar reunidos y escuchar también lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Quiero que abramos, por favor, las Escrituras en Romanos capítulo 12, y también gracias a las redes sociales podemos llegar a diferentes partes del mundo donde nos puedan ver, donde nos siguen. Y podemos transmitir también tanto en directo, luego ya en diferido a las personas que nos ven. Romanos capítulo 12, del 3 al 5. Digo pues, amén, está ahí también para los hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En estos versículos, amados hermanos, y este es el mensaje de esta mañana, no sé si podamos ver todo. El mensaje de esta mañana es hablar acerca de la humildad, de la cordura, de los dones y de la unidad que nos habla en estos versículos. Aborda el apóstol Pablo 3 aspectos claves de la vida cristiana que estamos diciendo: humildad y cordura, diversidad de los dones espirituales y, lo más importante, la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que intentemos desglosar estos versículos, amados hermanos, y que el Señor sea hablando de nuestros corazones. Cuando habla
estos versículos de humildad y cordura, nos dice en el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que nos dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué significa cordura en este contexto que estamos viendo? La palabra cordura proviene del griego sopronein, que se traduce como tener un juicio equilibrado, sensato, prudente o moderado, que debemos tener. Un juicio equilibrado, sensato, prudente o moderado. En este pasaje se refiere a una actitud de humildad y de autoevaluación realista basada en la fe y las capacidades que Dios ha dado a cada uno de nosotros, pero nos dice que esto tenemos que usarlo con cordura, sensatos, prudentes, de una manera moderada, equilibrada. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí nosotros tenemos que reconocer nuestras limitaciones y reconocer también hasta dónde nosotros podemos llegar, porque nosotros todos dependemos de Dios. Y Pablo exhorta a los creyentes a no tener un concepto exagerado de sí mismo. No entre el orgullo, aquí, amados hermanos. Esto no significa a menospreciarse, ¿no? A menospreciarse, porque también a veces hay religiones que confunden la humildad con lo que verdaderamente está hablando las Escrituras, porque la humildad se empiezan a hacer luego personas de la calle. No, esos son austeros, van al extremo de que no hablan nada de eso las Sagradas Escrituras. No habla de eso cuando dice de humildad, sino a evitar la arrogancia y el orgullo. Debemos vernos como Dios nos ve. ¿Somos valiosos para Él? Sí, pero también somos completamente dependientes de Él y dependientes de su gracia. Sin Él nada podemos hacer. En lugar de pensar que somos indispensables, en lugar también de pensar que somos superiores, reconocemos que nuestras habilidades no provienen de nosotros, sino provienen de Dios y sirven para edificar a otros hermanos. Para eso el Señor nos ha dado dones, capacidades. En 2 Corintios 4:7 nos dice: pero tenemos este tesoro. ¿Qué tesoro? Las capacidades, los dones que Dios nos ha dado. ¿En qué? En vasos de barro. No todo lo que nos ha dado, aunque es tan valioso, pero es tan frágil a la vez, que se puede romper fácilmente. ¿Para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que tenemos que también nosotros, como nos dice, evaluar nuestra fe conforme a Dios. La medida de fe indica que Dios otorga dones y talentos a cada persona de manera diferente, porque somos diversos. Tener conducta significa aceptar nuestra parte en el cuerpo de Cristo, sin envidias, ni soberbias, ni contiendas. Esa es la cordura que nos está diciendo. No, sentirnos parte del cuerpo de Cristo, pero sin más. Sin tener uno mismo alto concepto diciendo que es que yo porque tengo esto soy algo más, o sentirme algo más. Todo debe ser a medida, como lo dice aquí. 1 Corintios 12, del 12 al 27, explica que todos los miembros del cuerpo tienen roles importantes, aunque seamos distintos, son distintos los roles. O el que sirve es menos que el que predica. No es así, ¿verdad? El que sirve no es menos que el que predica. O el que hace una u otra cosa no es menos, hermanos. Todos somos valiosos para el Señor. Y lo que dice la cordura, que tenemos que evitar los extremos para luego poder entrar a lo que es la humildad. La cordura nos lleva a evitar tanto el orgullo, pensar demasiado de nosotros mismos. Tal vez como la falsa humildad, ¿no? Nos sentimos humildes, pero es para que nos vean, para que nos elogien, porque eso se busca muchas veces, la falsa humildad. Minimizar lo que Dios ha hecho en nosotros.
Y ambas actitudes, el orgullo, la falsa humildad, nos alejan de lo que es el propósito divino para lo que nosotros hemos sido llamados. Ejemplos de cordura que hay en las Sagradas Escrituras. Vayámonos al tiempo de David cuando se iba a enfrentar a Goliat. David confió en Dios para derrotar a un gigante, ¿no? Un gigante de más de 3 metros, me parece que era, o estaba por ahí rozando los 3 metros. Pero también actuó con cordura cuando Saúl le dijo que usara su armadura. Imagínense si hubiese hecho caso a lo que le estaba diciendo Saúl y se hubiese puesto la armadura, ¿no? ¿Ustedes han visto a uno de sus hijos puesto su ropa cuando eran pequeños? ¿No? Así le quedaba la armadura a David, porque David era pequeño y Saúl dice que era grande, alto. Dijo, toma mi armadura. Imagínense, si David se hubiese ido puesto eso, no. Pues actuó con cordura, reconoció sus limitaciones y que no podía llevar esa armadura. ¿Y se apoyó en qué? Se apoyó en lo que Dios le había dicho. Que confiara en él, en Dios. Pablo igual por sí mismo también en 1 Corintios 15:10 Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Por qué? Por la gracia de Dios somos lo que somos, dice el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Reconoce que todo lo que ha logrado proviene de Dios y no de sus propios méritos. Todo lo que somos se lo debemos al Señor. Para entender un poco lo que es la cordura que estamos diciendo, viene acompañado este versículo de humildad y cordura. Ahora, la humildad también es muy importante dentro de las iglesias. Muy importante. Se podría decir el factor más importante, porque ¿con qué empieza las bienaventuranzas? Y no es de gana que está primero esta bienaventuranza. Dios no hace nada al azar. Nada al azar. Empieza con una bienaventuranza. ¿Con cuál empieza? Bienaventurados, ¿a quiénes nombra? A los humildes. A los humildes de corazón. Esto dice, ¿no? Bienaventurados a los humildes, lo dice. Empieza con esa bienaventuranza. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, la humildad es muy importante dentro de la iglesia. La humildad es una virtud central en la vida cristiana que se expresa en reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos. No, esa es la humildad que nos dice. La humildad, en una definición bíblica, la humildad no es pensar, como decíamos, pensar menos de ti mismo. No es pensar menos de ti mismo, ¿no? Sino pensar menos en ti mismo. No es redundante esto. La humildad no es pensar menos de ti, diciendo que yo no soy nadie, que yo no valgo, porque muchas veces es que no es. Sino la humildad quiere decir pensar menos en mí. Es decir, yo, es para mí, ¿no? El yo. Eso está diciendo, hermano, la diferencia. Es pensar menos en mí. Es reconocer la grandeza de Dios, depender de su gracia y valorar a los demás como a superiores, nos dicen las Escrituras. Nos dice, ¿no? Nos dice. Sin menospreciar absolutamente a nadie. Es la actitud opuesta al orgullo que nos lleva a engrandecernos y a olvidarnos de nuestra dependencia de Dios. Totalmente distinta la humildad con el orgullo. La base de la humildad, la gracia de Dios. Y Pablo comienza recordando que todo lo que dice proviene de la gracia que nos ha sido dada por Dios. No de nuestro mérito personal. Esto mismo lo afirma Pablo en 1 Corintios 15, del 8 al 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo, porque él sabía sus limitaciones y sabía de quién él dependía. Mire lo que dice, porque él se hubiese jactado, se hubiese dicho yo esto, lo otro, soy así, asado, cocinado, porque, hermanos, él cuando le dijo al padre, quiere estudiar en la mejor universidad. Estudió en la mejor universidad. Luego le dijo, quiero estudiar a los pies de la persona que sepa
más teología que ninguna persona, y fue a la mejor escuela teológica que había en ese tiempo, a los pies de Gamaliel. El más inteligente tenía, Pablo, por lo que nos hace ver, Pablo tenía un coeficiente intelectual altísimo, hermano. Muy inteligente, un hombre muy capaz. ¿Se puede haber jactado? Por supuesto que sí. Y en 1 Corintios 15, 8 y 10 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Sabía lo que él era, sabía de dónde venía, sabía de dónde le rescató el Señor. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice, hermano? Soy lo que soy. Por la gracia de Dios, usted es lo que es. Por la gracia de Dios estamos en este lugar compartiendo y escuchando la palabra de Dios. Porque Dios quiere así. Dios en su providencia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No, también trabajaba el apóstol Pablo en su obra, en la obra del Señor. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, no era una persona que se sentaba y decía, bueno, ¿ahora qué toca? No, trabajaba. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué hacemos nosotros? ¿Por qué nos movemos nosotros? ¿Para ser vistos? No, por la gracia de Dios. Porque como hemos visto siempre, Dios es el que nos paga, ¿verdad? Dios es el que paga. Todo lo que hacemos lo hacemos por Él. Y todo lo que es también es de Él, por Él y para Él. Luego veíamos la semana pasada, parece que era, y decíamos que todo lo que hagamos es para el Señor, no para el hermano. No vea usted si el hermano se merece o no se merece. Usted hágalo. Porque está haciendo para Dios y no para la persona. Tenemos el mayor ejemplo de humildad, pero lo precioso de esto, que la palabra que está escrita no es primero que el que lo escribió o permitió a través del Espíritu Santo que se escriba haya sido el ejemplo, hermanos. ¿Quién es el mayor ejemplo de humildad? Jesús es el ejemplo perfecto de humildad. Aunque era Dios, se despojó de su gloria para servirnos, para morir en nuestro lugar, para salvarnos. Esto se explica maravillosamente en los versículos que le hemos leído de Filipenses 2, de 5 al 8, que seguramente nos sabemos de memoria porque lo hemos repetido vez tras vez. El versículo, para mi modo de ver, el más importante de las Sagradas Escrituras. El más importante de las Sagradas Escrituras. En el versículo 11 que tenemos, o el pasaje, los versículos más importantes: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo Dios, porque nos dice la palabra de Dios que Él es Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No le importó ser Dios, sino Él dijo: me despojo para bajar a este mundo y enseñarles a los humanos rebeldes a cómo se obedece a mi Padre. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo habló de humildad, no solo dijo que tenemos que ser humildes, sino que Él vivió mostrando a través de su vida la grandeza que es en el reino de los cielos. Y esa grandeza viene a través del servicio y de la obediencia, amados hermanos. Y nos llama la palabra a ser humildes. La Biblia nos exhorta constantemente a vivir en humildad, y podemos ver en versículos como en Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Solo hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La humildad comienza con una relación correcta con Dios, reconociendo su soberanía. Así empieza la humildad, primeramente humillándonos y reconociendo que solamente Él es Dios y que fuera de Él no somos absolutamente nadie. Reconociendo que Él es el soberano. Proverbios 22:4 nos dice: riquezas, honra y vida son las recompensas de la humildad. Tomen atención a lo que dice este versículo. Riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y del temor del Señor. ¿Qué son las recompensas? Riquezas, honra y vida. Y no solamente aquí, sino por la eternidad, porque el que está en Cristo Jesús, amados hermanos, tendrá vida eterna para siempre. ¿Qué nos recuerda estos versículos? Que la humildad también trae bendiciones espirituales. ¿Y por qué también lo material es que el Señor nos quiere bendecir? ¿No? Por la providencia de Dios, por su gracia, el Señor nos bendice, amados hermanos, porque es su voluntad. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Gloria al Señor que tenemos versículos para que sea expuesta la palabra y que no sea palabra de hombre, ¿verdad? Que nos dice que tenemos que ser humildes y nos da. Primera de Pedro 5, del 5 al 6 dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos revestidos de humildad. ¿Quién? Todos revestidos de humildad. Primera de Pedro 5, del 5 al 6. En vuestro trato mutuo, porque Dios resiste. ¿A quién resiste? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues, humillaos, nos dice Iglesia, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Repetimos este versículo? Igualmente habla de los jóvenes. Está sujeto a los ancianos, les dice a ellos. Y todos, luego dice, hay un punto y coma, dice: y todos, la iglesia, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. ¿No? La cercanía, la amistad, la coinonía, el estar juntos. Porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que nos dice: iglesia, humillaos todos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Cuando fuera tiempo, Él nos exaltará cuando estemos en las bodas del Cordero, sentados a la mesa, con nuestros nombres en la mesa, y los ángeles del cielo sirviéndonos. A ese gran convite que tendrá preparado, ¿eh? La mesa está puesta, solo falta la novia. La novia se está preparando. La novia se está preparando, ¿verdad? Hoy estamos en el tiempo de las vírgenes prudentes, de no dormir. De las prudentes, no de las insensatas, sino de las prudentes. Tiempo de seguirnos revistiéndonos, poniéndonos esa vestidura que nos dice de lino fino, resplandeciente, sin manchas, sin arrugas. Valorar a los demás. Nos dice también la humildad en la relación con los demás, con los hermanos, con las personas. Pablo enfatiza en Romanos 12:3 que la humildad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con las personas. Nos llama a pensar de nosotros mismos con cordura, lo cual significa valorar a los demás por encima de uno mismo. Nos dice Filipenses 2, 3 y 4. Si yo valoro al hermano por encima de mí, el hermano me valora a mí por encima de él. Hay un equilibrio, hermanos, hay un equilibrio y hay ese respeto mutuo. Filipenses 2, 3, 4 dice, Filipenses 2, 3, 4: nada hagáis por egoísmo
o por vanagloria, nada. Al contrario, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. No busquéis solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Pensad en los demás. ¿Qué nos hace la humildad, hermanos? La humildad nos permite servir a los demás con amor genuino. Siéntese a la mesa, hermano. Yo le pongo el plato. No se levante, yo me llevo su plato. Eso nos hace la humildad. Servir a los demás con ese amor genuino, no para ser visto. La humildad evita la arrogancia. Gálatas 6:3 dice: porque si alguno se cree algo, ¿quién se cree algo aquí? Nadie. O decimos, yo soy el ungido. Yo soy el ungido de Jehová, separado de todos. Tenéis que hacerme un aseo ungido también. Como hoy se mandan a hacer, personas así, Dios mío, se piensan que son superiores a los demás, hermanos. Se piensan así, lastimosamente es. Lastimosamente pasa eso. Dice, porque si alguno se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿No? Reconocer nuestras limitaciones y no buscar nuestra propia gloria. Vivir en unidad y paz. Evita la arrogancia, nos permite vivir en unidad y paz. Efesios 4, 2 y 3 nos dicen: con toda humildad y mansedumbre, con toda humildad, iglesia, y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solamente la humildad que el Señor pone en nuestros corazones puede provocar esto, de ser mansos, de soportarnos, de tener paciencia los unos a los otros, esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en este vínculo que nos dice, que el vínculo de la paz que quiere nuestro Señor Jesucristo. La iglesia suya tiene que estar así. Porque si somos humildes y hay madurez en nosotros, los problemas se van a resolver rápidamente. No estoy diciendo que no va a haber problemas, inconvenientes. Claro que va a haber dificultades, pero lo resolvemos. No nos llevamos la amargura a la casa. Si tenemos que decir algo, lo decimos. Con amor lo decimos. Y se soluciona. Porque no somos perfectos, que no cometemos errores. Somos madurando, sí, pero en perfección que no cometemos errores, no, hermanos. Porque queremos nosotros llegar a ese momento donde los hermanos vengan y nos vean que sí, verdaderamente nosotros estamos todos los días muriendo a nosotros mismos y queremos ser más como Jesús. Que mi hermano Franco diga: hermanos, véanme a mí, porque yo imito a Jesús. O con cualquier joven. Cualquier joven que diga, joven hermano, a un nuevo, aunque tenga mucho tiempo, muchos años de vida, y un joven diga, hermano, imíteme a mí, porque yo imito a Jesús. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, nadie te vea en poco porque eres joven, no importa que seas joven, pero si eres joven tienes que ser tu ejemplo, en conducta, en palabra, en amor, en fe, en pureza. Poder decir no a los jóvenes. Así nos manda y nos dice: con humildad y mansedumbre nosotros nos soportamos con paciencia y edificamos el cuerpo de Cristo. Humildes, sabiendo que aquí el único que tiene que ser glorificado es Dios, no el hombre. El hombre sale del cuadro y le ponemos a Cristo Jesús, que Él está sentado en su trono. Él es el centro de absolutamente todo. Nosotros somos siervos. ¿No es cierto? Él es el que manda. Así que edificamos, hermanos, y todos como fuente ovejuna. Todos a una. Y hay beneficios de la humildad también, hermanos. La humildad tiene recompensas tanto espirituales, ¿no?, como prácticas. Atrae la gracia de Dios. Santiago 4:6
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vivir en humildad nos permite experimentar la abundancia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Exaltación en el tiempo correcto. Mateo 23:12 nos dice: el que se enaltece, ¿qué será? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. En su tiempo el Señor, cuando estemos con Él, Dios honra a quienes caminan en humildad, pero resiste a los que buscan exaltarse, a los que buscan su propia gloria. Y también nos da la humildad capacidad para aprender y crecer. Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Reconocemos nuestras limitaciones y le decimos: Señor, danos sabiduría para poder actuar. Dependemos completamente de Dios. Y tenemos que practicar la humildad, decirle al Señor que ponga en nuestros corazones la humildad, reconocer la soberanía hacia Dios, aceptar que dependemos de Dios en todo momento. Salmo 103 nos dice, Salmo 103 nos dice: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién nos hizo? Dios. ¿De quién dependemos? ¿Qué nos dice? Que somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Primera de Crónicas 29:11 nos dice, Primera de Crónicas 29:11 nos dice: tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú exaltas como soberano, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Exaltación al Señor, que dependemos de Nehemías 9:6. Solo tú eres el Señor. Amén. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Qué tremendo, hermanos. Agradecer en todo. Reconocer que todo lo bueno que tenemos viene de Dios. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tiene Dios que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿Qué tiene Dios que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? Y en Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La humildad nos hace, como decíamos, servir a los demás. El ejemplo de Cristo, San Juan, el Evangelio de San Juan 13:12 al 17. La humildad también nos lleva, hermanos, a aceptar la corrección de parte de la iglesia. Aceptar. Segunda, dice San Juan 13:12 al 17. Hablando Jesús a sus discípulos: así que después que les hubo lavado los pies, ¿quién lavó los pies? Jesús. ¿Quién hacía eso en aquel tiempo? Los esclavos, los siervos, lavaban los pies a sus amos. ¿Qué hizo Jesús? Lavar los pies mugrientos de sus discípulos. No, más de uno tendría pecueca a lo mejor. Pero ahí estaba el Señor y no dijo: tráigame un guantes para, si no, tocar los pies de Pedro, no Pedro. Se arrodilló, se arrimangó, tomó el hebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Y él dice: así que después que les hubo lavado los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Se dan cuenta lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué dice? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. ¿Qué ejemplo del Señor, no? Qué ejemplo, qué precioso nuestro Señor Jesús. Así que no se sorprenda cuando yo les diga algún día, hermanos, que les voy a lavar los pies. Mi esposa lavará a las hermanas, yo lavaré a los hermanos. Ejemplo, tenemos que ser. Es bíblico, hermano, lavar los pies a los hermanos. Es bíblico, hermano. Y me hemos practicado. Como es bíblico también confesar nuestras ofensas, aceptar la corrección. También, hermanos, parte de la humildad nos lleva a aceptar críticas siempre que sean para edificar, no para destruir, para edificar. Y correcciones con una actitud siempre que sea de parte del Señor. Proverbios 9, 8 y 9 nos dice: no reprendas al escarnecedor, no reprendas al necio, para que no te aborrezca. ¿No? Los hermanos, cuando se les corrige, se piensa que uno va en contra de él. Y hay personas que, ¿verdad?, ¿no?, les empiezan a aborrecer, se puede decir, porque va y les corrige. Y dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. No, siempre con humildad todo eso, pero hay gente, es verdad que hay gente que no le gusta ser corregida. Y se enoja más todavía si le corregimos, pensando que vamos en contra de esa persona. Y no, dice, no, mejor no, evita. Si sabes que esa persona es así, mejor evita. No le corrijas, para que no te aborrezca. De parte de la iglesia, nos dice Mateo 18:15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ven y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Alguien está cometiendo un error y lo sabes, repréndelo en secreto, con amor. Mira, hermano, esto estás haciendo mal, y si tú no cambias de actitud, esto te va a llevar a esto, a lo otro y a lo otro. Y si el hermano escucha, has ganado a tu hermano, has ganado. Y nos dice la Escritura: y si no escucha, ve y lleva 2, 3 testigos para que en presencia de ellos lo vuelvas a decir. Y si esa persona no quiere escuchar, porque es escarnecedor, como dice aquí, porque es orgulloso y no quiere entrar en razón, entonces ve y dile a la iglesia y públicalo a la iglesia. Y si no se arrepiente, pues tenlo como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque va a dañar a la iglesia. Porque va a dañar los corazones de los hermanos cuando esas personas no quieren cambiar. Luego hay personas heridas, lastimadas, gente nueva que ve la actitud de esa persona y luego ya no quiere volver. Porque son piedras de tropiezo, exactamente, son piedras de tropiezo. Pero nosotros sí tenemos que aceptar la corrección de los hermanos, porque no es que nunca nos equivocamos. Todos. A mí no crean que se me han acercado y me han dicho: mira, hermano Javi, te has equivocado en esto, o ha pasado esto, y no lo he visto bien. He dicho: gracias, hermano, hermana, y tenemos que corregir eso. No es que yo tengo la última palabra y aquí se hace lo que yo digo, no es así. Hermano, aquí la última palabra lo tiene Dios y ya está. Él es el que manda por encima de todo, hermanos. Nosotros por emoción, cualquier cosa, podemos nosotros cometer errores. Hebreos 12:10
10 al 11 nos dice también: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, ¿no? Como nosotros cuando corregimos a nuestros hijos, les corregimos porque cometen errores, como nuestros padres a su tiempo también nos corrigieron a nosotros, para que participemos de su santidad. Dice lo que es provechoso para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Claro, sí, hermanos, imagínense, cometemos un error y la iglesia nos pone en disciplina. Imagínense, hermanos, cuando no queremos, porque no nos dice, si se pone en disciplina, pues eso no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué dice, hermanos? Cuando esa persona se arrepiente, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Es para qué? Para crecer, para reconocer, para dejarse ayudar. Pero la iglesia también lo hace con amor. No ponemos nosotros tierra encima, o no hacemos leña del árbol caído. Porque también cuando un hermano cae en pecado, cae en cualquier situación, tenemos que ser sabios en cómo actuamos en ese momento, sabiendo que después de un tiempo nosotros podemos estar ocupando el asiento que ahora está ese hermano. Porque eso es así, amados hermanos. Entonces en todo tenemos que saber actuar para que el hermano se sienta respaldado por la iglesia. Y sabemos que estamos con él. Claro, pero el hermano también tiene que aceptar la corrección de la iglesia. Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, maduros, restauradle. No dice hacer leña del árbol caído, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto, hermanos? Lo que no nos dice que tenemos que solapar el pecado, no. Porque nos dice que sí ayudar a la persona, ayudar, la disciplina. Y de parte de Dios también la disciplina. Hebreos 12:5-6. Hebreos 12:5-6. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es tremendo, hermanos. El Señor disciplina, azota a todo el que lo recibe por hijo. Por eso todos estos pseudo predicadores, estos apóstoles, que solamente se llenan los bolsillos y predican cosas que no, solamente que les sale a ellos de su querer, ellos no tienen disciplina. Ni les azote, Señor, porque no son hijos de Dios. No son. Por eso Dios les deja que actúen a sus anchas, que un día les llegará el juicio de Dios a su debido tiempo. Por eso ellos, como si fueran van de bien en bien, todo lo que hacen les sale. Pero un día les va a llegar el juicio de Dios a todos ellos. Y eso será terrible porque no tienen ninguna esperanza. En cambio nosotros es diferente. El Señor nos disciplina porque nos ha recibido como hijos. Nos exhorta, nos azota. ¿Tenemos pruebas? Sí. ¿Quién no tiene pruebas? ¿Tenemos luchas? Sí, hermanos, tenemos luchas. Tenemos diferentes circunstancias, tenemos muchas. Pero sin embargo, ¿Dios nos ha dejado solos? Él ha estado con nosotros en todo tiempo. Él ha estado con nosotros. Cuando tenemos ese dolor, hemos sentido sus manos fuertes, sus brazos fuertes.
y seguimos adelante y caminamos, porque tenemos una esperanza, hermanos, esa esperanza gloriosa de que un día nosotros vamos a estar con Él, hermanos. Amén. Mientras tanto, hermanos, esforcémonos para entrar por esa puerta estrecha y caminar también por ese camino angosto. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para eso están las escrituras. La humildad nos hace perdonar rápidamente. Nos hace perdonar rápidamente cuando somos humildes. No guardar rencores, un acto de humildad que refleja el corazón de Cristo. Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo creo que los que estamos aquí no tenemos en nuestro corazón rencor, ¿no? ¿O tenemos rencor en nuestro corazón contra alguien? Si tenemos rencor es que no hemos nacido de nuevo. Y que ustedes dirán, es que ustedes no le han hecho lo que a mí me hicieron, dirán ustedes. Por eso usted habla a la ligera y no tiene ese. Hermanos, perdonar a la persona que intentó asesinar a tu hijo es terrible, hermano. Es terrible. Solamente Dios puede hacer eso para decir que en mi corazón yo no tengo ningún rencor a esa persona que intentó asesinar a mi hija. O sea, sé de lo que estoy hablando, hermano. Les hablo con propiedad y desde el testimonio de lo que es perdonar a una persona que quiso hacer mucho daño a tu vida. Sé lo que es eso, hermanos, y puedo decirlo. ¿Se puede perdonar? Sí se puede perdonar. Sí se puede perdonar, hermanos. O sea que yo pienso que después de eso, todo lo demás, como nosotros decimos en mi país, estillos. Es fácil perdonar, se puede perdonar, hermanos. Se puede perdonar. Hemos pasado, ustedes saben nuestro testimonio, hemos pasado con nuestra hija. 5 meses estuvo en coma. 5 meses estuvo en coma mi hija. 5 meses. Después de eso, ¿qué le pasó? 5 meses en coma. Casi un año estuvo tratándose en el daño cerebral, en el CEDAC, en Madrid. Estuvo casi un año tratándose, que nos ayudaron muchísimo para que pueda recuperar las habilidades que ustedes le ven que tiene ahora. Un año estuve yo viajando con mi familia, yéndole a traer y todas las semanas viajando. Yo sé lo que es vivir en el hospital, yo sé lo que es dormir en un hospital, dormir en ese sofá que al principio le duele el cuerpo, pero después se hace su cama. Después usted puede dormir en ese sofá, en ese sillón, en esa silla ahí, puede dormir. Sé lo que es, hermanos, no dormir nada e irse a trabajar 8, 10, 12 horas. Y luego de eso una ducha y volver al hospital a dormir. Sé lo que es eso. Y no 1 o 2 días, meses. Y gracias al Señor, que el Señor puso el espíritu de perdón para nosotros poder perdonar a esa persona que nos hizo mucho daño, hermano. Mucho daño, porque mi hija seguramente quería estudiar ella medicina. Yo pienso que lo hubiese logrado. Hubiese tenido un título, hubiese estado tal vez trabajando, pero ahora se quedó en 15 años. Se quedó en los 15 años que le pasó eso. Ahí se quedó. Pero si el Señor me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar? Amén. Si el Señor lo perdonó a usted, ¿quién es usted para no perdonar? Amén. Colosenses 3, 12 al 13. Colosenses 3. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable, iglesia, y de bondad,
humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén. Lucas 17:3. Lucas 17:3. Así que cuídense. Hasta aquí. Nos dice, si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónalo. ¿No? Dice no. Es el mismo versículo, ¿no? Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, ¿qué dice? Perdónalo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dormido enojados? ¿No? Tremendo. Hoy menos. Antes era más frecuente dormir enojado. Hoy ya, gracias al Señor, menos. Marido no quiere enojarse, haga caso a la esposa, ya verá cómo se evita enojarse. Es tremendo, hermanos. Y luego Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces tendremos que perdonar? Hasta 3 veces, porque en el pueblo de Israel se perdonaba 3 veces. ¿No dice 3 veces? Y Jesús le dice no. 70 veces 7. Hay un estudio de eso que, si Dios permite, estaré también trayendo, hermanos, de las 70 veces 7. ¿Por qué dice el Señor eso? Que se perdone 70 veces 7. Como dice aquí, no. Si 7 veces tu hermano peca en contra de ti y viene y te dice arrepentido que le perdones, ¿qué tienes que hacer las 7 veces? Perdonarlo. Sí, Señor, por favor. Tampoco así, Señor. Pero hermanos, con una sola vez que nos han hecho, nos hemos enojado, nos hemos enfadado, nos hemos resentido, nos hemos ido corriendo. Con una vez. Con una vez. Luego ha tocado irles a buscar, hermana, por favor. Bueno, hermanito, bueno. ¿Y qué le hizo el hermano? Nada, me enfadé porque quise. Ha pasado, hermanos. No digo aquí, estoy hablando en la iglesia, a nivel de la iglesia, de todas partes. Porque pasa así. Pasa eso, hermano. Pasa eso. Segunda de Corintios 2, 5 al 8. Pablo, hablando a los corintios, le dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debiera perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia Él. ¿Y saben qué versículo es? Probablemente, y lo más seguro que sí, este versículo está dirigido hacia aquel joven que se acostó con su madrastra. ¿Se acuerdan? Que reprende el apóstol Pablo y le dice, ¿cómo es posible que ustedes permitan eso? Que este joven se esté acostando con la esposa de su padre, con la madrastra. ¿Cómo es posible? A todo el que dijo el apóstol Pablo, sacarle a ese degenerado de ahí. No pueden ustedes tolerar eso. Pero luego se ve que este joven se arrepintió, hermano. Aceptó la disciplina.
Y Él dice, sé que les ha causado a ustedes dolor, tristeza, lo sé. Pero Él está arrepentido, Así que debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza que está teniendo Él. Por eso le ruego que reafirmen su amor hacia Él. Tremendo, la iglesia también como tiene que actuar con sabiduría. Porque si hay lugares donde el pastor, los líderes, acaban con la persona en lugar de ayudar. Yo recuerdo que un joven, hace muchos años, yo era niño todavía, tendría unos 10, 12 años a lo mejor. Un joven así que eran muy activos en la iglesia, hermanos, precioso joven, cantaba, traía palabra, pero así es Satanás cuando entra con la tentación. Cayó en fornicación, este joven, cayó en fornicación. Y en lugar de la iglesia o el pastor ayudarle para que se restaure, lo hundió. Y el día de hoy ese hermano no quiere saber nada de la iglesia. Y con dolor y un rechazo hacia ese pastor. Y ahí está perdido, sin querer saber nada del Señor. Envuelto en el alcohol, tuvo un matrimonio, se divorció porque le fue mal. ¿Cuánto también depende de la iglesia, hermanos, en esto? Como decíamos en el versículo, como a ti mismo, sabiendo que tú el día de mañana te puede pasar lo mismo. Tenemos que ser muy sabios, ayudar al que se quiere dejar ayudar y al que se aparta del pecado. Por supuesto que sí. Si no quiere hacerlo, no podemos nosotros. Aquí tenemos que actuar de otra manera. De otra manera tenemos que actuar. La persona que quiere reconocer y apartarse del pecado, lo está diciendo siempre. No sé si tienen tiempo un poquito más. ¿Ya está la comida lista? Todavía no. Porque quería hablar del orgullo. Quería hablar del orgullo también, hermano. ¿Alguien trabaja? Llama a Kevin y pídale permiso. Ahora también habla del orgullo, ¿verdad? Que no debemos tener orgullo. El orgullo en contraste con la humildad es una actitud de autosuficiencia y arrogancia que nos aparta de Dios y de los demás. El orgullo, a veces el orgullo está escondido, hermanos, no lo vemos. La Biblia advierte repetidamente sobre sus peligros, ya que es una de las principales causas de pecado y de separación espiritual. El orgullo, causa de pecado y de separación espiritual. A veces los pastores somos orgullosos, o los líderes. No pensaba, y de pronto viene el orgullo. Y el orgullo es causa de pecado. ¿Qué es el orgullo según la Biblia? El orgullo es una valoración exagerada de uno mismo que conduce a despreciar a Dios y a los hermanos y a los demás. Es un enfoque desmedido en nuestras propias habilidades, logros o cualidades, olvidando que todo proviene de Dios. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. No el que se cree algo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Qué nos dice este versículo? Que el orgullo inevitablemente lleva al fracaso espiritual y a estas consecuencias negativas que tiene el orgullo. Jeremías 9, 23 y 24, así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el fuerte en su fuerza, ni el rico se gloríe en su riqueza, mas el que se gloríese en esto, en entenderme y conocerme. ¿A quién? Al Señor. En eso tenemos que gloriarnos, en conocerle todos los días más a Jesús, en ser cada día más como Jesús. Nuestra verdadera gloria está en conocerle a Él, no en nuestras capacidades.
Y tenemos ejemplos bíblicos del orgullo y sus consecuencias. La Biblia está llena de ejemplos de personas y naciones que cayeron debido al orgullo. Y el primero y el mayor ejemplo, ¿cuál es? El primero de las creaciones de Dios, Satanás, el origen del orgullo. Es el primer ejemplo de orgullo en la Biblia, el de Lucifer. En Isaías Isaías 14, del 12 al 15, nos dice la caída de Satanás. Tú que decías en tu corazón, decía él, no, en su corazón, no, el orgullo está camuflado, está escondido, pero está en el corazón, porque Satanás no lo exponía a todos los ángeles, sino él maquinaba en su corazón, él decía en su interior. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Se creía que era semejante a Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿Qué quiso hacer Satanás? Usurpar el lugar de Dios, quiso ser igual a Dios, y su orgullo le llevó a la destrucción. Por la causa de Adán y Eva, nosotros estamos aquí pagando las consecuencias de la desobediencia y del orgullo de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el orgullo de ellos fue querer ser como Dios. Génesis 3, del 1 al 6 nos explica y nos dice: el orgullo de Adán y Eva se manifestó cuando desobedecieron a Dios para alcanzar la supuesta sabiduría que les prometió la serpiente cuando les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuáles fueron las consecuencias de pretender ser como Dios? Expulsados del Edén, la entrada del pecado y la muerte al mundo, que se expandió por todas partes del mundo. La ruptura con la relación que tenía con Dios se rompió para todos los hombres. El hombre quedó separado de Dios, blanco de la ira de Dios, listo para el juicio de Dios, por cuanto todos pecaron, por la falta de Adán y Eva, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, nos dice la Escritura, todos. Ese fue el orgullo. El faraón de Egipto, el faraón se negó a obedecer a Dios, endureciendo su corazón con orgullo. Éxodo 5:2, ¿sabe lo que dice? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la soberbia y del orgullo de este hombre? 10 plagas, finalizando con la muerte de sus primogénitos en Egipto, amados hermanos. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se exaltó a sí mismo, pero Dios lo humilló en Daniel del 30 al 32. Se jactaba él de ser poderoso, porque en aquel tiempo era la nación más poderosa que había, hermanos. Y una belleza de las 7 maravillas que ha habido en la historia de la humanidad. Dicen que eso, hermanos, la Babilonia era tan bello, ver los jardines como tenían colgantes y como hacían. No nos podemos imaginar de la belleza que era la Babilonia de aquel tiempo, dentro de las 7 maravillas del mundo, hermanos. Y él gobernaba porque era el hombre más poderoso de aquel tiempo. Dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Miren lo que dice este hombre. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: el reino ha sido quitado de ti. Y Nabucodonosor fue humillado hasta que reconoció que todo el poder proviene de Dios. ¿Cómo terminó? Ustedes saben cómo terminó Nabucodonosor, ¿no? Casi como un animal. Le crió las uñas, le salieron plumas, ¿no? Me parece que es. Tremendo, hermanos, tremendo. Y tuvo que reconocer quién. Porque Dios es Dios, hermanos. Dios es Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Él está sentado en su trono y nosotros estamos aquí, hermanos. Y por su misericordia es que nosotros estamos delante de Él. La Torre de Babel, la arrogancia del hombre de pretender llegar a Dios. La
arrogancia del hombre, ¿no? De pretender alcanzar el cielo. Génesis del 11, del 1 al 9, nos enseña que los hombres quisieron construir una torre que llegara al cielo para hacerse un nombre grande y autosuficiente, ignorando a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios cuando el hombre quiso hacer eso? Confundió su lengua. No pudieron comunicarse y los dispersó por toda la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que la búsqueda de gloria personal, sin depender de Dios, trae caos y división. El ejemplo de Saúl, el orgullo de la desobediencia, el ejemplo de Saúl. No, en 1 Samuel 13, del 8 al 14, en 1 Samuel 15, 17 a 23 podemos ver. Saúl desobedeció 2 veces a Dios, 2 veces. Ofreció sacrificios que solo el profeta Samuel debía realizar. Y la segunda desobediencia fue que no destruyó por completo a los amalecitas y guardó lo mejor del botín. ¿Y qué pasó con Saúl? Su orgullo, al no obedecer y desobedecer las instrucciones de Dios, le quitó el Señor de su trono. Le quitó, hermanos. ¿Y cómo terminó este hombre? Desquiciado, atormentado por espíritus. Dios lo rechazó como rey. Su reino pasó a David. Saúl terminó en una ruina espiritual y murió trágicamente, ¿no? Y murió trágicamente. ¿Cómo murió? Con su espada, ¿no? Que luego le culparon a David. Imagínense un hombre tan atormentado después de haber sido escogido para que ponga como primer rey. Y solamente, ¿qué tenía que hacer, hermanos? Obedecer a Dios. O sea, quiere decir esto, hermanos, cuando lo dice la palabra, que nosotros tenemos que hacer esto y lo otro, y desobedecemos. ¿Hay orgullo en nuestro corazón porque no estamos obedeciendo su palabra? ¿Hay orgullo en los corazones nuestros? El Señor te dice, tienes que apartarte de esto porque a mí no me agrada y no lo hacemos y continuamos. Es porque hay orgullo en nuestros corazones. Y al final vemos que cómo Dios trata al orgulloso. Goliat, el orgullo del poder físico, de ser el más grande, el más guapo, el más fuerte. Menospreció a David, ¿no? Que vienes como si fuera animal, con palos y piedras. No, le dijo, vengo con el poder de Jehová de los ejércitos, porque hoy Jehová ha puesto tu cabeza en mis manos. Y como una piedra pequeña, no con grandes ejércitos, como una piedra pequeña, puesta en una onda, con tal habilidad, hermanos, que entró por donde solamente podía entrar una pequeña piedra en su cabeza. Y con un solo lanzamiento mató a un gigante arrogante, el orgullo. Cae fuerte, el orgulloso, derrotado por él. El rey Usías, el orgullo del éxito, se pensaba que él. Usías comenzó bien su reinado, obedeciendo a Dios, pero cuando se fortaleció y tuvo éxito, su orgullo le llevó a querer tomar funciones sacerdotales y quemar incienso en el templo, algo que solo los sacerdotes podían hacer. En verdad, ningún rey podía ofrecer holocausto, solamente los sacerdotes. Solamente podían hacer los sacerdotes. Dios le castigó con lepra y vivió aislado hasta su muerte. Pedro, el orgullo de la autosuficiencia, tenemos en Mateo 26, 33, 35 y en Lucas también 22. Pedro, lleno de confianza en sí mismo, afirmó que nunca negaría a Jesús. Dijo, no te voy a negar, incluso si eso significaba morir. Sin embargo, cuando fue probado, le negó 3 veces. Consecuencia, experimentó vergüenza y dolor al darse cuenta de su orgullo y de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque dice que después que lo negó 3 veces, como dice las Escrituras, lloró amargamente arrepentido. Pero él se arrepintió y que después fue
la consecuencia de su arrepentimiento, servir al Señor y morir también por el Señor. Murió, dio su vida por el Señor. El orgullo nada trae. El orgullo nada trae, iglesia. Nada trae. Es que yo esto. No, hermanos. No, el orgullo nada trae. Herodes, el orgullo de buscar la alabanza humana. No, el que primero que mató, uno de los hijos de Herodes, el que mató a uno de los discípulos, me parece que fue Jacob, el que mató. Y Herodes aceptó ser alabado como un Dios cuando el pueblo gritó, voz de Dios y no de hombre. En lugar de ser corregidos por la gloria de Dios, enalteció. Consecuencia, nos dice de este orgullo de este hombre, Dios envió un ángel que lo hirió y murió comido por gusanos. Consecuencia de este hombre pensar que él era Dios. El rico insensato, el orgullo de pensar que en las riquezas tenemos nosotros el que nos resguarda. Pensar. En Lucas 12, 16, 21, Jesús contó la parábola de un hombre rico que acumuló bienes para sus propios disfrutes. No, porque los ricos ¿en qué confían? ¿En qué confían? En su dinero. En su dinero. ¿Qué es lo que está pasando aquí en España con el escándalo de Pedro Sánchez? Es dinero. Narcisista, lastimosamente ese hombre. También tenemos que orar por él. Tenemos que orar por él porque la Biblia nos manda a orar por las autoridades, hermanos. Tenemos que orar por él. Este rico insensato acumuló bienes para su propio disfrute, Lucas 12, del 16 al 21, diciendo, alma, ¿cómo no? Como él estaba ahí contento diciendo, tengo mucho, tengo dinero, tengo para vivir de aquí, tengo 50 años, en mi caso, 40 años más, 90 años más, o 50 años más, así que, alma, muchos bienes tienes, tengo casa aquí en España, tengo casa en mi país donde estoy, de donde vengo, tengo propiedades, tengo terrenos, en paz. Ahora sí, voy a disfrutar de todo ello. ¿Qué dijo el Señor? Necio. Necio. Necio, ¿por qué? Porque estaba confiando en las riquezas, más no en el dueño de las riquezas. Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma? Necio, se acabó. Se acabó, hermano, se acabó. Ahora estamos al borde de una tercera guerra mundial. Al borde, estamos a nada. Nosotros compramos con mi esposa, compramos una casa hace 10 años. Hay una guerra, tenemos que abandonar, ahí se queda. Ahí se queda. Ahí se queda, hermano. Todavía ni siquiera hemos terminado de pagar porque la hipoteca todavía le seguimos pagando al banco. Todavía no hemos acabado de pagar. Ahí se queda, hermano. Y si nos toca salir corriendo, no sé, porque depende de la edad. Algo, por ejemplo, ¿dónde es? En Irlanda me parece que era. Que prohibieron salir a todos los hombres menores de 50 años. Prohibido salir del país. Todos los hombres menores de 50 años. En Ucrania, bueno, sí, pero en otro país que estaba cerca de Irlanda me parece que es. Todos. Aquí también cuando hay eso y nos digan a nosotros, no pueden salir todos, ahí sí nos quitamos la nacionalidad. Ahí sí ya no soy español. Claro, en mi caso, yo tengo 2 hijos. Imagínense, hermano. 2 hijos que llaman y después es que la guerra es tremenda, hermano. La guerra es terrible. ¿Saben cuántos muertos hay ahora mismo? Estaba viendo yo las estadísticas el otro día en la guerra de Ucrania, que casi ya son 3 años de Ucrania con Rusia. Más o menos de lo que se sabe, 600,000 rusos, soldados rusos, y 450,000 bajas de Ucrania. Estamos hablando de 1 millón de personas, de lo que se sabe.
De lo que se sabe. Porque siempre las estadísticas mienten, como pasó aquí en los muertos de la Dana, que solamente son 200, dicen. Y no se puede decir nada en altavoz, porque si no viene el Estado en contra de usted, que son dueños de mentiras, de bulos. Gente que quiso hablar la verdad, el Estado les cayó, ¿no? Gente como Iker Jiménez o otros youtubers que estaban ayudando y quisieron decir, no, el Estado les vino encima, amados hermanos. Entonces es terrible, ¿no? ¿Dónde está puesta nuestra confianza, hermanos? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En dónde tenemos que hacer tesoros? Donde no entra ni siguiendo la polilla, ¿verdad? Orgullo a los que se creen archiespirituales. También, hermanos, los archiespirituales, los únicos que se hacen llamar que son los ungidos de Jehová. Los fariseos. Mateo 23, podemos ver del 1 al 36 la dedicatoria de Jesús a ellos. Los fariseos confiaban en sus propias obras y tradiciones, buscando reconocimiento humano más que agradar a Dios. Jesús los confrontó directamente llamándolos hipócritas y sepulcros blanqueados. Si nosotros pretendemos ser cristianos y vivimos como queremos, nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no nos humillamos delante de Dios. Tenemos orgullo espiritual porque vivimos como nos da la gana. Vivimos como nos da la gana. Fueron rechazados como líderes espirituales y su influencia terminó. Orgullo de la apariencia de pretender ser lo que no somos, o de lo que pasó con Ananías y Zafira. Hechos 5 del 1 al 11 nos dice de Ananías y Zafira: vendieron una propiedad y fingieron entregar todo el dinero a los apóstoles, mientras secretamente retenían parte. Su orgullo les llevó a buscar apariencias de piedad sin ser sinceros. Consecuencias: ambos cayeron muertos, porque no mintieron y robaron al hombre, sino pretendieron engañar a Dios, porque ofrecieron algo y no cumplieron. ¿Han ofrecido ustedes algo a Dios? ¿Lo han cumplido, hermanos? Cuidado, te dice el Señor. Cuidado que algo que ofreces al Señor y no lo cumples. Cuidado, si algo ofreces al Señor, no tardes en cumplirlo. No tardes en cumplirlo, iglesia. Y para terminar, hermanos, el orgullo se manifiesta con autosuficiencia, que yo me valgo por mí mismo, que no dependo de los consejos de los hermanos. Digamos siempre lo que yo quiero. Negativa a pedir perdón. Se busca la gloria personal. Consecuencias del orgullo: separación de Dios, destrucción personal y ruptura en las relaciones con la iglesia y con los hermanos. Tenemos que reconocer la dependencia hacia Dios, confesar nuestros pecados y practicar la humildad. Nada hagáis, nos dice Filipenses 2:3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Al contrario, con humildad, estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. Y servir a los demás, hermanos, servir a los demás, porque vemos las consecuencias del orgullo, hermanos. Pongámonos de pie, ya no les atormento más, hermanos. Póngase de pie, póngase de pie. Demos gracias al Señor y vamos a estar orando. Señor, te damos gracias por tu palabra, por este tiempo. Gracias porque nos hablas de cómo tenemos que ser, de la humildad que tiene que haber en nuestros corazones, Señor. De ser como fue Jesucristo cuando estuvo aquí en este mundo, y el ejemplo que tuvo hacia nosotros. Podemos ver, Señor, en sus palabras y en su vida cómo Él fue y cómo vivió. Y luego, Señor, los que le siguieron, como los apóstoles, como la primera iglesia, vimos, Señor, como era ejemplo, porque tenemos testimonio, como en Tesalónica podemos ver el ejemplo que ellos tenían, que no hacía falta hablar, sino dice que su testimonio se extendió por todos los lugares, no solamente en Macedonia y Acaya, sino por todos los diferentes lugares. Sabían cuál era el testimonio, y te lo pedimos, Señor, que nos ayudes
para que con humildad nosotros también podamos crecer espiritualmente, mi Dios, y también ser testimonio a las demás personas en todos los lugares para que vean que aquí hay un pueblo que te alaba, que te glorifica, que exalta tu nombre, y no solamente eso, Señor, sino que te obedece, que eso es lo principal, Señor, que hace tu voluntad, mi Dios, que cuando nos equivocamos, reconocemos, Señor, nos humillamos delante de ti, y tú, Señor, que eres bueno, nos perdonas, Señor, y nos ayudas a seguir adelante. Y lo mismo que hagamos nosotros con nuestros hermanos. Gracias por la presencia de nuestros hermanos. Gracias también a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, Señor. Gracias por este medio que tenemos para poder llegar a las diferentes partes del mundo. Y Dios, gracias por todo lo que tú nos das y por lo bueno. Y te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.